El gobierno de Puerto Rico comenzó sirviendo como una mano amiga para enfrentar la pobreza en el país, pero poco a poco perdió su norte y su razón de ser. ¿Por qué? ¿Cómo llegamos a lo que es hoy? ¿Cuándo se desvió de un ideal que consideraba a las generaciones futuras a una cultura de «dame lo mío ahora»? Puerto Rico es el mejor testimonio de cómo un pueblo desolado por la pobreza logró superarse con el esfuerzo grande de su gente, y también es un ejemplo de cómo esos logros pueden deshacerse con el descuido de su gobierno. El propósito de este libro es ver los triunfos y las tragedias como medio para superarnos para el futuro. Puerto Rico ha tenido un desarrollo constitucional, histórico, de aspiraciones de pueblo por más de un siglo desde que hubo el traspaso de soberanía en el 1898. Y creo que todavía no se ha escrito suficiente sobre esa historia y sobre esa realidad. Y creo que este libro lo que hace es que nos presenta esa realidad, nos presenta las teorías de gobierno que están detrás de esa realidad, pero nos presenta los hechos tal como son. El crimen ha sido una preocupación en todos los hogares del país, porque o hemos sido tocados como víctimas o hemos sido tocados como victimarios en la familia. Así que el libro le da una visión al lector de lo que ha sido la política pública del gobierno de Puerto Rico en torno al crimen y la seguridad pública. Yo contribuyo a este libro con un capítulo que habla de cuál es la situación económica y social del país, que en realidad son dos países. Uno de niveles muy altos de afluencia y de ingreso y capacidad de consumo, y otro donde los niveles de pobreza son alarmantes y preocupantes. Y ese otro Puerto Rico es uno que pocos puertorriqueños conocen. En el capítulo que yo contribuyo al libro, hicimos un estudio no solamente de la historia de los partidos políticos en Puerto Rico desde que aparecieron en tiempos de España hasta los últimos que aparecieron en la elección de 2012, sino que también hacemos un análisis de qué son, cómo funcionan y cómo le sirven a la democracia los partidos políticos teóricamente. Y me parece que esa es la aportación que yo puedo hacer no solamente por mi bagaje académico, sino también por mi experiencia en la política. Este libro es importante para los maestros de historia de Puerto Rico hoy día, porque les provee un texto sobre el cual basar sus cursos y la enseñanza de nuestra historia, de nuestro gobierno, de nuestro desarrollo político y económico, muy particularmente durante el presente siglo. Es el testimonio de la convicción de que para cambiar hay que querer, y para querer uno tiene que entender, y para entender tiene que conocer. Y por eso, para hablar de nuestra sociedad, del gobierno de Puerto Rico, tenemos que conocer de dónde surgen sus instituciones, de dónde surgen sus dinámicas, de dónde surgen sus grandes retos, cómo estábamos antes, cómo estamos ahora. Muchas veces los jóvenes entienden que todos los gobiernos son iguales o que todos los políticos son iguales, y eso no es correcto. El libro cuenta con 20 ensayos de reconocidos expertos en diversas áreas, quienes comparten su conocimiento sobre la situación de Puerto Rico y cómo llegamos a donde estamos hoy. Además, conoce lo que tienen que decir los últimos 7 gobernantes de la isla. En el nuevo libro, Puerto Rico y su gobierno. Estructura, retos y dinámicas.